Trigun. En el aspecto técnico, Trigun es tan dicotómico como el propio Bash. El diseño bruto es el resultado de un intento de imitar los cómics de superhéroes estadounidenses en el marco del anime. Interesante, pero quizás no tan bueno en ejecución. Trigun tiene momentos de brillantez, pero también puede ser terriblemente inconsistente cuando el presupuesto haciendo que los personajes no puedan sostenerse mejor que Barbie con tacones. La banda sonora consiste en una gran cantidad de guitarras mezcladas con golpes y una batería arbitraria. Esta música le da vida al sombrío mundo de Trigun, acentuando cada latido y disparo con un equilibrio de intensidad y silencio. Los personajes de Trigun son el corazón y la raíz de la serie. Bash es un protagonista memorable desde su apariencia extraña hasta su enigmática personalidad. Pero él no puede cargar la historia por sí solo. Podría decirse que Wolfwood es incluso más popular que Bash por su ferviente oposición a la forma de vida de Bash. El peso de las dos chicas es también significativo y va en aumento a medida que avanza la serie. Estos cuatro, junto con los muchos personajes secundarios llamativos y garabatos de villanos temibles, muestran la historia con una combinación de locura y lucidez. Trigun es una serie engañosa. Comienza como una comedia descelebrada pero se vuelve cada vez más dramática a mediados de la serie llegando a momentos desgarradores al final. Al igual que otros shonens de su estilo como Rurouni Kenshin, Bash tiene una historia detrás y todo un porqué de cómo es él. Establece muy bien tanto sus motivos como los de los villanos y proporciona solidez al universo ya que también cuenta los detalles de este. Trigun es de esas raras series que se vuelven mejores a medida que avanzan. La serie en general es una montaña rusa y se las arregla muy bien para no convertirse en un garabato. La combinación de comedia y drama ha matado muchas series antes y después, pero Trigun se salva a través de la profundidad y la humanidad de sus personajes. Al principio la filosofía de no violencia de Bash es encantadora y fácil de respaldar, pero en un contexto más duro, Bash debe preguntarse si está matando a más personas de las que salva y lucha mucho más contra sí mismo. Y todo eso es gracias a la credibilidad de los personajes no tan caricaturescos. También se podría decir que la serie sabe diferenciar entre momentos dramáticos y de comedia. Parece algo fácil pero muchas series han fallado en este punto y han acabado siendo desastrosas, como el caso de Akame ga Kill donde se mezclaban la comedia con la muerte siendo incluso repulsivo de ver. Por suerte Trigun no cruzó esta línea. Trigun tiene sus aciertos y fallos pero en general es divertido, dramático cuando tiene que serlo, reflexivo sobre temas como la humanidad, explora los límites de la moralidad y a diferencia de muchos shonens aquí la moralidad del protagonista sí tiene consecuencias graves. En general la serie me da un balance más que positivo y es una muy buena serie para ver. Night is Short, Walk on Hell. Es una película del director Masaki Yuasa basada en la novela homónima del autor Tomihiko Morimi. Si uno está familiarizado con los trabajos anteriores de Yuasa, así como con las adaptaciones de Morimi, como Tatami Galaxy, es muy probable que esta película sea bastante familiar. Presentando los eventos de una sola noche en el imaginativo mundo del Kyoto de Morimi, no es frecuente que uno vea que suceden tantas cosas en tan poco tiempo. Los fanáticos de Tatami Galaxy están familiarizados con la implacable velocidad del diálogo, pero como cabría esperar con una adaptación cinematográfica, los eventos de la historia se mueven con la misma rapidez, con una escena tras otra en una gran transición hacia la siguiente. El contenido es tan surrealista como siempre a pesar de la simple premisa. La mayoría de las escenas están impregnadas de una especie de realismo mágico, los personajes ven el mundo extrañamente fuera de lo común, en el que las personas dicen ser deidades locales, guerrillas intentando sabotear producciones teatrales y todos parecen tener estómagos sin fondo. Aunque este tipo de narración parece que sea difícil de seguir, nunca me sentí perdido, ya que la historia en sí es bastante sencilla y las motivaciones son claras. Sin embargo, eso no quiere decir que la película sea simple. La representación de Yuasa de Kyoto nocturna es tan suya como la de Morimi. Todas las grietas de la ciudad están llenas de vida, el diseño es abstracto para adaptarse a los acontecimientos surrealistas de la historia la cual sigue a los personajes mientras estos saltan de callejones estrechos y llenos de bares a bulliciosos mercados en medio de la noche, hasta restaurantes iluminados. Al igual que en el caso de Tatami Galaxy, los personajes son un verdadero placer de ver. Todos ellos tienen una personalidad variada, pero de alguna manera todos logran mantenerse a flote en medio del caos de la historia mientras se entrelazan sin esfuerzo en la trama.
Al principio estaba un poco inseguro sobre el protagonista masculino, pero su personalidad demuestra ser un papel invaluable gracias a la cual le da un buen final a la película y lo convierte en un final muy satisfactorio. Todo el elenco en general está lleno de extrañas y divertidas personalidades que, de alguna manera, funcionan en perfecta combinación entre sí. Por supuesto, esta película no está exenta de defectos. Hay un par de escenas y subtramas que parecen estar demasiado extendidas, aunque de una manera auténtica de Yuasa. Ciertamente tienen un propósito, pero la experiencia sigue siendo un poco discordante y tienden a romper el flujo. El elenco es demasiado grande. Si bien los personajes secundarios principales tienen una profundidad a pesar de la duración de la película, siento que esta fuerza me aleja del desarrollo de los dos personajes principales debido al limitado tiempo. Además, muchos de los personajes secundarios tienen una fuerza muy residual. A veces puede ser un poco abrumador y la gran cantidad de personajes le da a cada una de sus historias un impacto un poco menor. Esto me lleva a lo mucho que esta película hace referencia a las obras anteriores. En cada receso de la película, se asienten las adaptaciones anteriores de Morimi y las películas de Yuasa, incluido el uso de muchos diseños de personajes de Tatami Galaxy e incluso con un breve cambio de la otra película del director Yoake Tsugeru no Uta. Con todo, Night is Short, Walk on Gale es una buena experiencia. Cada segundo está lleno de innegable encanto y magnífica imaginación, y el ritmo vertiginoso de la historia y las transiciones junto con el peculiar reparto de personajes rebosantes de personalidad se unen para llevar al público a un viaje salvaje realmente diferente a cualquier otra cosa. Lo recomiendo altamente. Shingeki no Bahamut. Basada en una franquicia de juegos de cartas, la serie se desarrolla en una especie de universo medieval protagonizado por un grupo de jóvenes aventureros. Sin embargo, el problema es que la historia está nublada por un oscuro pasado relacionado con una fuente de poder que amenaza con destruir el mundo. Esa fuente, conocida como Bahamut, fue sellada hace unos 2000 años, pero recientemente se ha roto y dividido en dos en forma de llaves. Shingeki no Bahamut es un espectáculo bastante divertido. Y a pesar de estar basado en un juego de cartas, en realidad no hay duelos al estilo Yu-Gi-Oh! Lo que hay es una aventura de fantasía con un trío de personajes. Fábaro, Kaisar y Amira y más tarde, otro personaje llamado Rita se unirá a ellos. La serie como aventura cumple su cometido a la perfección. Desde peleas épicas, demonios, dioses, esta serie muestra la fantasía de tal manera que uno puede sentir que está ahí. No solo eso, sino que la serie muestra muchas criaturas como dragones, zombies, cangrejos gigantes, etc. A pesar de que la serie es divertida la mayor parte de tiempo también puede ser oscura cuando es necesario. Un buen ejemplo consiste en la lucha entre demonios y ángeles. Después de todo, la serie trata de encontrar la clave de Dios, la pieza clave del rompecabezas que se usa para desbloquear Bahamut. La serie deja claro a través de palabras y escenarios que Bahamut es algo así como un apocalipsis. Si se desatara la fuente de poder, sería el fin del mundo. La serie también contiene luchas interpersonales. Por ejemplo, los momentos de Fábaro y Kaisar cuando los dos son forzados a una alianza para sobrevivir y recusar a Amira. La parte divertida de sus aventuras es que generalmente discuten entre ellos frente al peligro. Sin embargo, de alguna manera, sobreviven, no por suerte o habilidad, sino por la forma en que pueden cooperar aunque sea solo por un momento. Fábaro no es exactamente un héroe, es más como un antihéroe motivado por los intereses personales, mientras que Kaisar intenta interpretar el papel de un vengador. Por supuesto, Amira también juega un papel con sus secretos ocultos. Rita también desempeña un papel de apoyo junto a Kaisar. Estos cuatro personajes hacen la mayor parte de la diversión en esta serie y ningún episodio desperdicia tiempo en sus potenciales. Con toda la diversión que rodea el espectáculo, Shingeki no Bahamut puede parecer un poco ridículo a veces. Algunos de estos pueden ser los chistes recurrentes que pueden parecer un poco repetitivos. Finalmente, otro inconveniente quizás para esta serie es que algunos episodios tienden a ser un poco apresurados con la resolución. Sin embargo, estas cosas no arruinan la diversión de la serie. Shingeki no Bahamut es una serie temática de aventuras bien hecha. Es una montaña rusa salvaje. Y durante ese viaje se encuentran muchos tropos de fantasía que se mezclan. Algunas partes de la historia son flojos y requieren un poco de paciencia. Arriesgada pero convincente, llena de acción y con la posibilidad de articular una historia, esta es una visita obligada para cualquier fan que quiera sumergirse en la aventura. Sora Yori.
Viaje, esta única palabra tiene un montón de significados. ¿Por qué viajamos? Las razones van desde descubrir nuevas tierras como se hacía en el antaño hasta por pura alegría y curiosidad por descubrir nuevos países y sus culturas. Sora Yori nos lleva en un viaje a la Antártida. Las protagonistas de este viaje son 4 niñas de secundaria: Shirase, Mari, Hinata y Yuzuki. Los personajes principales son presentados uno por uno en la primera mitad de la serie y hay un desarrollo lento pero estable a medida que se cuentan los motivos por los que las chicas quieren irse de viaje a la Antártida. La chica que más desea ir a la Antártida es Shirase con el motivo de seguir los pasos de su madre por visitar el desierto polar de la Antártida. El reparto en su mayoría es femenino, incluidas las 4 protagonistas. Si bien la serie no pone énfasis en un solo personaje, toma los motivos de Shirase y narra la historia a través de la alegre y burbujeante personalidad de Mari, que desea participar en este viaje extraordinario. El anime maneja y muestra estas interacciones entre los personajes con cuidado, pero nunca deja de verter todo tipo de ideas divertidas a lo largo de su tiempo de ejecución. Es uno de los animes más interesantes que se emitió el año pasado, con algunas partes como la escena de persecución en el segundo episodio, que probablemente sea la mejor escena de todos los animes que se emitieron el año pasado. La serie tiene un tono alegre y puede parecer que carece de profundidad. Pero siempre hay más en cada personaje que lo que se ve, ya sea secretos ocultos, arrepentimientos o matices sutiles de lo que se muestra. Todos estos se funden a la perfección en la narrativa que contiene la caracterización consistente y diversa de todos los personajes involucrados. El flujo de estos factores humanos resulta en una poderosa tensión dramática. Los momentos dramáticos a veces pueden parecer sin sentido, pero la serie nunca los alarga demasiado y hace que la historia no se inunde en ellos. A pesar de no ser un drama, Sora Yori nos regala algunos buenos momentos dramáticos. Momentos de melancolía, momentos de alegría, momentos de tristeza desgarradora, éxtasis. La inyección equilibrada de emociones crudas en este anime es totalmente digno de llamar hermoso. Y Madhouse captura esa belleza incondicionalmente a través de su delicadeza visual, junto con la banda sonora que se mezclan en cada escena de la serie. El trabajo por parte de actores de voz dibuja las personalidades y los sentimientos de los personajes, mientras que las expresiones faciales y el lenguaje corporal cuidadosamente elaborados les dan vida. Como tal, los espectadores sienten como si estuviesen emprendiendo este viaje junto a los personajes de la serie. Ojos grandes y caras burbujeantes, una receta comúnmente utilizada en animes alegres. Sin embargo, se le ha dado buen uso con una animación y una estética consistentes que se combinan bien entre sí. La animación es fluida y refinada, que coincide con el estado de ánimo del espectáculo y el arte se sincroniza con la naturaleza ocasional y sofisticada del espectáculo. Los diseños de los personajes pueden parecer bastante típicos pero tienen un toque personal distintivo. Una mención del arte sería la frecuencia con la que se muestran las estructuras y los lugares de la vida real, como el icónico Merlion Park en Singapur. El barco en sí, Icebreaker Shirase, es muy similar al real. Y, por último, pero no menos importante, la vista de las luces de aurora en la Antártida es impresionante, incluso si está en animación. La banda sonora complementa la estética. La música es consistente en todo momento y la banda sonora tiene un tono minimalista y relajante que realmente complementa la naturaleza positiva de la serie. Sora Yori es un viaje en sí mismo. El mensaje subyacente para disfrutar plenamente de la juventud es algo que resonará en muchos. Si están buscando un drama para sentirse bien con muchos aspectos positivos, este es definitivamente un espectáculo que vale la pena ver. Fácilmente es el mejor anime del año pasado. Princess Tutu. Cuando uno mira la portada de una serie, ese suele ser el factor decisivo sobre si vale o no la pena dedicar tiempo a verlo para la mayoría de los que nos molestan en analizar en qué consiste principalmente la serie. Existe un dicho: no juzgues un libro por su portada, pero ese dicho no solo debe limitarse a los libros. Princess Tutu es un anime que cumple esa descripción a la perfección. Princess Tutu no es una serie de chicas mágicas promedio, a pesar de que sigue la estructura pseudo-episódica donde la chica mágica salva a los demás. Lo que es particularmente único no es tanto su estilo, sino de cómo trata su narrativa. Le da al espectáculo una atmósfera de cuento de hadas, trata de imitar los cuentos de hadas clásicos, donde Princess Tutu le da un giro al género y lo convierte en algo nuevo y fresco. Eso da una sensación abstracta de la historia y hace sentir a uno más apegado a los personajes y las luchas que deben superar y lo que finalmente los lleva casi a la locura.
Casi se convierte en una autoparodia de tragedia en la forma en que los personajes quieren que sea un final feliz. Para describir la autenticidad de la princesa Tutu en términos breves, sería como una producción teatral. Los aspectos de ballet del espectáculo se sienten como si estuvieran estructurados como un verdadero juego de ballet en movimiento a partir del diálogo y cómo interactúan los personajes entre sí. El show típico de chicas mágicas, usualmente poderes mágicos que en su mayoría son simplemente llamativos y entretenidos para el público más joven. Si bien hay escenas clave que involucran espadas y confrontación física, Princess Tutu en realidad involucra bailar ballet para invocar sus propios poderes y superar psicológicamente a su oponente. Esto puede parecer un poco tonto pero lo que lo hace funcionar de maravilla es lo bien que está dirigido y cómo establece el tono de tensión y emoción, todo sin el solo movimiento de una cuchilla. Los personajes son importantes para ayudar a que su mundo y su historia sean inolvidables. La adorable protagonista, Ahiru, se presenta como una chica de veces torpe en momentos cómicos bastante divertidos y bien escritos, y como un personaje simpático y profundo que siempre uno quiere ver superar cualquier obstáculo que le impida alcanzar su objetivo. No solo es conmovedora sino también encantadora. Su voz puede ser un poco molesta al principio, pero uno se acostumbra y sientes un bonito encanto en su personalidad mientras se transforma en Tutu. El resto del elenco principal en realidad tiene mucha complejidad en los arquetipos de sus propios personajes. Fakir es un gran ejemplo de esto donde, al principio, se le presenta como el villano que se interpone en el camino de Ahiru para ayudar a Mito a recuperar su corazón. No es hasta más tarde cuando finalmente se ve la verdadera razón de su conducta para proteger a Mito y se le acaba brindando un desarrollo extraordinario, donde se le ve desde una perspectiva completamente diferente. Sus acciones y las razones que son un misterio al principio acaban teniendo todo sentido y hacen de Fakir un personaje completo con el que poder empatizar. Al principal villano, Rue, le dan el mismo tipo de tratamiento que Fakir, aunque sea un poco diferente. Ya que ella es la villana principal, su arquetipo no se explora completamente hasta las últimas partes de la serie donde se ve a su propio yo torturado que anhela el amor y la aceptación de su príncipe para que no se sienta sola nunca más. Rue contempla su propia existencia como una persona que siempre estará asociada con su padre adoptivo, que es un cuervo malvado. Cuando se llega a ese momento se entiende el dolor que está atravesando, lo cual hace que se cambie el punto de vista sobre ella por uno mucho más compasivo. Hay personajes secundarios que aparecen en muchos arcos, pero en su mayoría solo cumplen sus propios roles para hacer avanzar la trama y nada más que pueda ser de importancia. Algunos de ellos son las mejores amigos de Ahiru, las cuales tienen una especie de malicia inofensiva que empujan a Ahiru a relacionarse con Fakir o Mito. Sin embargo, el más entretenido de todos es el Neko Sensei, un personaje histérico y divertido. El ballet juega un papel importante en la serie y la música es la fuerza impulsora que le da vida a este elemento primordial en la serie. Una de las piezas es de Tchaikovsky con su famoso Lago de los Cisnes, que se usó con gran éxito, y algunos otros compositores conocidos como Johann Strauss, Rimsky-Korsakov y Erik Satie. Lo que hace que la partitura funcione tan bien es cómo se siente siendo parte de la historia en sí misma y encaja perfectamente con las emociones que exhiben los personajes, ya sea la tristeza y la desesperación con Scheherazade de Rimsky-Korsakov o feliz y optimista con Coppelia Ballet de Leo Delibes. Para las personas que se sienten desanimadas por ver esto con por el género de chicas mágicas, aseguro que es una serie que sin salir de su género tiene dosis de tragedia y drama, gran banda sonora y buen desarrollo de personajes que, de todas las series del género que he visto, ninguna otra posee. El drama no se siente forzado de ninguna manera y fluye de manera muy natural, no trata a uno como si no supiera cómo debe retratarse una tragedia. La angustia que sienten los personajes es real y genuina que no empuja al melodrama vacío para que simpatices con ellos. Un ejemplo de eso es Madoka, que recurre al impacto superficial, melodrama vacío, situaciones exageradas para impactar al espectador y un final de medio pelo basado en un deus ex machina. Básicamente Princess Tutu es todo lo contrario. Lo hace todo mucho más natural sin recurrir a ningún recurso barato como lo hace Madoka. La música clásica, los bailes bellamente coreografiados y los personajes memorables hacen que la experiencia valga mucho la pena. Un cuento de hadas moderno para todas las edades, uno que podríamos no volver a ver en un futuro cercano. Initial D. Es la serie de carreras más popular de anime. Protagonizada por Takumi Fujiwara, un trabajador de una gasolinera y sin pasatiempos ni intereses en la vida.
Takumi, normalmente reservado, se ve obligado a ser el centro de atención cuando se descubre su increíble talento para las carreras callejeras, perfeccionado con años repartiendo tofu en la tienda de su padre. Takumi es alentado por la fuerza de sus compañeros de trabajo y amigos a poner sus habilidades de carreras a prueba para defender el orgullo su ciudad natal, Akina. Takumi, quien considera que las carreras son poco interesantes y los autos aburridos, descubre gradualmente la sensación de logro y orgullo que aportan sus nuevas habilidades. El elenco de Initial D es realista y agradable, con arquetipos de personalidad leves pero distintos. A los personajes les apasiona su pasatiempo y se lo toman en serio, pero ganar o perder en este deporte apenas se considera el fin del mundo. El interés de Takumi por los autos y las carreras crece a un ritmo adecuadamente lento y debido a eso se hacen notar los matices de su nueva perspectiva sobre el tema, lo cual es gratificante y se siente natural, pero más allá de eso, poco del elenco evoluciona como personas. El pasatiempo de Takumi saca un espíritu competitivo en él, pero permanece inacertado y distante durante toda la temporada. Es atractivo al principio cuando Takumi es el más débil, su falta de carisma se completa y se convierte en verdadero carisma cuando se contrasta con sus oponentes confiados, pero la poca variedad de su personalidad envejece. Su relación incompetente con Natsuki es linda y evoluciona a lo largo del show, pero no es interesante seguirla. Natsuki no está involucrada con la parte del espectáculo que tiene que ver con las carreras, y su química solo está respaldada por el ángulo de los amigos de la infancia. Los personajes en Initial D se sienten muy reales y fáciles de identificarse con ellos, con conflictos y pensamientos reales que obligan a reflexionar sobre sí mismos. Takumi encarna muchas de las inseguridades y preocupaciones de un joven que se encuentra a sí mismo y su camino en la vida y sigue su viaje desde un personaje principal genérico a un piloto apasionado. Ver su transformación es realmente placentero y, si bien puede ser simple, sigue siendo una historia inspiradora. La atracción principal de Initial D son las carreras, pero puede pasar mucho tiempo entre ellas hasta que aparece el siguiente oponente, apoyando la historia en comedia o vida diaria de personajes principales, probablemente más que la mayoría de los anime deportivos. Está bien porque permite conocer más a los personajes. La serie asume poco de conocimiento que puede tener el espectador sobre las carreras y la terminología del automóvil y explica todo con detalle y de forma entendible. La banda es de las mejores que uno puede encontrar en el medio. Fue hecha por varios artistas europeos principalmente de Italia, género del cual es Eurobeat, el cual es perfecto para las carreras callejeras que se muestran en la serie. De hecho, el género se hizo famoso gracias a la serie. Si bien la velocidad de fotogramas de Initial D puede ser entrecortada y puede que no haya mucho movimiento, el arte en sí es sólido y agradable a la vista, en su mayor parte. Muchos critican que los ojos y los labios son de pez, pero tienen la intención de asemejarse al estilo artístico original del artista de manga Shigeno Shuichi. Con mucho, el aspecto más controvertido de la animación de Initial D es su uso de renderizaciones 3D generadas por computadora para los autos. La animación de CG estaba comenzando a funcionar en esta época con muchos estudios que creían que era la evolución natural de la animación. Sin embargo, en Initial D funciona y muchas carreras son excepcionales y muy entretenidas de ver. También hay que apuntar que animar carreras a mano es muy costoso y la serie no tenía el presupuesto suficiente para ello. Initial D es una serie de carreras interesante con buenos conceptos y gran evolución del personaje principal. Wolf's Rain. Wolf's Rain se desarrolla en un complejo mundo de fantasía con una rica historia, pero no tiene ganas de compartir nada de esa historia directamente. Esto es bueno porque eso lleva a un mayor enfoque en los personajes y por ello la historia casi no deja lugar a la exposición. Hablando de los personajes, todos comienzan como arquetipos planos y lentamente se convierten en personajes con personalidades muy complejas. Sin embargo, este enfoque de mostrar muy poco y decir mucho menos realmente obliga a pensar y captar detalles finos para entender por qué los lobos se consideran divinos, lo que hace a los nobles diferentes de los seres humanos normales y, lo más importante, a lo que sucedió hace 200 años. Todo eso se explica pero no directamente, lo cual obliga a prestar algo más de atención que en una serie promedia. En el aspecto técnico, la animación de Wolf's Rain es hermosa. Casi siempre se puede contar con Studio Bones para realizar un buen trabajo, pero Wolf's Rain tiene un pedigrí particularmente competente. Los fondos son detallados, variados y fascinantes, los diseños de los personajes son distintos y muy atractivos, y las peleas y persecuciones son impresionantes.
La música fue compuesta por Yoko Kanno, lo que significa que podrían no tener que decir nada más, pero lo haré. Todo su trabajo es magnífico, pero esta puede ser una de sus mejores obras. Las canciones y la orquestación son hermosas. Es una banda sonora maravillosa para escuchar aparte, pero tampoco abruma la historia, igual que el ritmo de la acción en pantalla. Así que los valores de producción son top, pero las cosas que realmente importantes son la historia y los personajes. Bueno, ahí es donde la cosa puede variar. Algunas personas gritarán: esto es brillante. Solo para que otros se hagan eco y digan que es una mierda. Esto se debe a que Wolf's Rain es una alegoría, por lo cual tiene bastantes simbologías, algo parecido a Ergo Proxy. El espectáculo hace referencia a varias religiones y mitologías para representar un tema unificado. Los lobos se enfrentan a pruebas, desesperación, desconfianza, confusión e incluso a un falso paraíso que ofrece felicidad a cambio de identidad, y esto se suma a los villanos que los acosan. Los humanos en la historia luchan con problemas de autoestima, negación, elección de consuelo frente a la verdad, etc. Todo eso lleva a un clímax vibrante que presenta la idea de una noble ciudad perfecta para los humanos. Lo que me gusta de este enfoque es que es subliminal. No es como Evangelion o Lein, donde sabes que toda esa gran filosofía está llevada a algún lado. Es posible que uno no reconozca ninguna de las referencias en Wolf's Rain como lo fue mi caso, pero su poderoso mensaje llega a la perfección sin mencionar el dilema de Erizo en Evangelion o un dios en la red en Lein. La serie no tiene la necesidad de explicar su filosofía para que uno entienda sobre qué va la historia. En Wolf's Rain uno puede perfectamente ignorar todas las referencias religiosas y filosóficas y el sentido de la serie se entenderá perfectamente. Aprendí mucho más sobre la serie después de investigar un poco, pero solo investigué porque me gustó la serie, no fue porque de no haberlo hecho no la hubiese entendido. Si hay un problema con Wolf's Rain, son los resúmenes infames. Hay 4 episodios de recapitulación completamente inútiles justo en el medio de la serie, y todavía no sé por qué están allí. Sin embargo, esto no es un gran detrimento, ya que los 4 pueden omitirse sin perder nada. Lo más destacado de la serie son los personajes. Estos empiezan siendo arquetipos típicos que ya se han visto muchas veces y a medida que avanza la serie van evolucionando hasta convertirse en personajes con sus respectivas personalidades. Y ver cómo eso ocurre a través de las interacciones que tienen ellos tanto como entre ellos como con otros y a través de distintos desafíos que se les presenta en su camino fue lo más gratificante de la serie. Shouwa Genroku Rakugo Shinsu Futabugen. Shouwa Genroku Rakugo Shinsu es uno de los mejores y más aclamados animes de 2016 y probablemente de la década. Es ligero, hermoso, inquietante, profundo y es dramático. Es uno de los animes más magistralmente creados de esta década. Una de las cosas que esta serie hace también es que se presenta en forma de Rakugo. Es pausado, pero la narración genuina y detallada y las actuaciones impecables combinadas con la gran banda sonora lo hacen parecer así. Otra cosa que este anime hace muy bien es que resalta los elementos cinemáticos de un anime que normalmente se daría por sentado, como el guión, el diálogo, la cinematografía, la edición, las interpretaciones, la dirección y lo hace increíblemente bien. Los personajes de la serie son excelentes, están escritos de manera brillante y casi todos juegan un papel muy importante en la narración. El anime muestra principalmente 3 generaciones diferentes de personajes. Así que sí, hay una gran variedad de personajes. Es interesante ver cómo ven a Rakugo y los diferentes enfoques que toman. Yakumo, por ejemplo, quiere llevar a Rakugo con él a la tumba, y Otarou quiere continuar con el legado de Yakumo y continuar con el arte de Rakugo. Uno pensaría que Yakumo está equivocado, pero tiene algunos puntos bastante válidos que me hicieron pensar que tiene razón. Yakumo es el corazón de la serie. Es muy interesante cómo los eventos de flashback de la primera temporada y la progresión del tiempo juegan un papel importante en el desarrollo de su personaje. Las relaciones que tienen estos personajes están muy bien escritas y la forma en que todo funciona de manera orgánica es muy bonito de ver. El diseño del personaje también es genial, es único y atractivo, y dicen mucho de ellos y les dan una identidad real. En cuanto a la animación y la banda sonora, la animación es simplemente increíble y consistente de principio a fin. Felicitaciones a los animadores y también al estudio de producción, el estudio DIN, se están replanteando con este espectáculo. Honestamente, no los he visto hacer nada tan bueno salvo las ovas de Kenshin. Gran uso de los colores y, como mencioné anteriormente, hay mucho detalles y esfuerzos en los personajes y el entorno. La banda sonora es refrescante.
Dramática, teatral y, a veces, muy impredecible. Muchas veces son solo sonidos tradicionales japoneses. Es mínimo y se usa solo cuando es necesario. Juega muy bien en el ambiente tranquilo y en la narración genuina de este anime, haciéndolo parecer un rakugo en sí mismo. En general, disfruté mucho de este anime, no hay ningún defecto importante ni nada, ni siquiera cosas como el ritmo pausado y el hecho de que algunas personas puedan encontrar que es aburrido. Es cierto que este anime no es para todos. Las personas que gustan de los géneros más enérgicos y de ritmo rápido podrían no disfrutar esto, pero aún así lo recomendaría encarecidamente. Ashita no Sou. En pocas palabras, Ashita no Sou es nada menos que una obra maestra atemporal. Es probable que esta sea una de las mejores creaciones en el anime que se haya creado y una de las más grandes que se crearán. En cada medio, ya sea en la literatura, el cine o cualquier otra cosa, hay algunas creaciones selectas que logran trascender los medios dentro y fuera de sí mismos y convertirse en algo verdaderamente épico, verdaderamente hermoso y verdaderamente clásico. Ashita no Sou se las arregla para tirar de esta hazaña asombrosa. Se las arregla para ir mucho más allá de ser otra historia inspiradora sobre el ascenso de un joven chiquillo a la cima de su deporte particular. Ashita no Sou es una gran historia sobre la vida entera de su personaje principal, que detalla de manera conmovedora todo el dolor y sufrimiento insoportable, que expresa cada pensamiento y cada acción con un realismo conmovedor y genuinamente emocional. Es por esta razón que cualquier persona con un mínimo de admiración por lo que llamamos anime debe ver esta serie en un momento u otro. No sería incorrecto decir que la historia de Ashita no Sou comienza de una manera bastante cliché. El protagonista comienza la vida como un punk sin nombre que deambula por las calles, ya que no tiene un lugar al que pertenecer, pero luego todo cambia cuando se encuentra con Danpei Tange, quien es un entrenador de boxeo fallido y borracho que ve el talento innato del boxeo de Sou. Y proclama que con su entrenamiento los puños de Sou algún día conquistarán el mundo del boxeo. Si bien esto puede sonar similar a las cosas que puede haber visto en otras series, debe recordarse que Ashita no Sou es uno de los pioneros del género y que la mayoría de esas otras series están inspiradas de una forma u otra en esta serie. Al ser una serie basada en el deporte, la trama tiene esa tendencia a progresar de una manera muy predecible. Se anunció una pelea, se desarrolló una rivalidad, los dos rivales finalmente se cuadraron en el ring y después de que la pelea termina, el ciclo comienza una vez más, pero solo me gustaría decir que la trama de la serie es en realidad cualquier cosa menos convencional. Hay muchos giros inesperados en la trama y puedo garantizar que ciertos eventos en esta historia simplemente dejarán boquiabiertos y se encontrará casi paralizado por la conmoción de lo que acaba de pasar. A diferencia de muchas otras series de deportes, Ashita no Sou no es exactamente una serie alegre o edificante. En algunos puntos es muy melancólico, el ambiente es oscuro y serio y, a menudo, sombrío y melancólico. Esta serie se toma en serio y la historia también lo es. El tono pesado de esta serie lo separa de los demás y es muy importante para transmitir la importancia de la historia y la gravedad de la vida como boxeador, así como la vida en general. Aunque estructuralmente hablando, la historia de Ashita no Sou puede describirse como simplista, la entrega de dicha historia es excelente, la trama es sólida, las interacciones entre los personajes son profundas, perspicaces y significativas y la progresión de la historia es sin un solo defecto. Pero lo que realmente creo que diferencia a Ashita no Sou de otras series similares es cómo el mensaje trasciende completamente el deporte del boxeo. Esta es una historia sobre la vida de un hombre y sus luchas y esto es lo que hace que el núcleo de la historia y los mensajes que se pueden encontrar en el interior sean los que hagan que esta historia no sea menos que magistral. Pasando a lo que conecta todo y da vida a la historia, los personajes. Los personajes de Ashita no Sou son espectaculares por decirlo menos. Comencemos con el personaje principal, el peleador salvaje Sou Yabuki. Sou comienza la vida como poco más que un pedazo de basura humana que se desplaza a través de los barrios pobres de Tokio. Nada más que un desdichado huérfano que no se preocupa por nada más que él mismo, un bromista que se enoja por hacer de la vida de quienes lo rodean una miseria, un rebelde que va en contra de todo lo que representa la sociedad moderna. Un punk sin rumbo y sin perspectivas, Sou simplemente se habría desperdiciado si no hubiera sido por la interferencia del obstinado Tange, que haría literalmente cualquier cosa a su alcance para convertir a Sou en un boxeador. La vida de Sou como un punk callejero eventualmente termina cuando sus acciones lo acaban llevando a un reformatorio. Ahí encuentra a boxeo como la salvación.
La pasión de Zhou por el boxeo finalmente se encendió de una vez por todas una vez que conoció a su mejor rival, Rikishi. Rikishi, aunque también pasaba tiempo en las instalaciones correccionales, era todo lo contrario de Zhou. Era un hombre excelente que estaba destinado a convertirse en un gran boxeador. Y bueno, es en este punto que se podría decir que la historia realmente comienza. A partir de este punto, Zhou Yabuki, la bestia salvaje que desafía la lógica misma del mundo del boxeo, comienza a atacar de manera imprudente, incluso si eso llevara a su propia destrucción. Zhou arremete contra su oponente que está al otro lado del ring. Hay muchos personajes en esta serie de los que me gustaría hablar en profundidad, pero siento que no debería hacerlo porque estaría arruinando la experiencia, pero el elenco de personajes de esta serie es magnífico y es una de las muchas cosas que hacen que la serie sea tan buena. Ahora, supongo que muchas personas que están pensando en ver la serie probablemente se desanimen porque es demasiado antigua y es posible no esté a la altura de las series más modernas en aspectos técnicos. Es verdad que los diseños de los personajes están obsoletos, pero el nivel real de expresión en las caras supera a muchas series modernas y también el nivel de detalle puesto en el fondo va mucho más allá de lo que se ve en estos días. También las escenas de lucha son brillantes. Si bien inicialmente la obra pueda ser un poco distinta, todo lo que se necesita es acostumbrarse a ella. El factor de disfrute en esta serie es un poco difícil de resumir. Esta historia es muy pesada, a veces es muy emotiva y, a veces, te sientes mal y deprimido, pero es uno de los puntos más fuertes de la serie. En primer lugar, nunca se propuso ser una historia feliz. Es una historia emotiva que lleva en una emocionante montaña rusa. Y es exactamente por la naturaleza de esta historia que es mucho más impactante que casi cualquier cosa que haya visto. Si a uno le preocupa no tener suficiente conocimiento sobre el boxeo, entonces eso no es un problema. Personalmente solo veo boxeo un par de veces al año y no soy un experto y, sin embargo, no tuve dificultades con esta serie.